Código 3 presenta. Jueves 21 de diciembre del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiario. Las noticias a través de código3.com. Un placer saludarlos a través de la plataforma del Facebook y también a través de la plataforma de YouTube. Estamos a través de Código 3 TV. Vaya, suscríbase a nuestro canal donde tenemos mucha información que ofrecerle. Agradecemos, como lo hacemos todos los días, nada más y nada menos que nuestro patrocinador Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711, y también por la calle Séptima Norte, número 400-C. Sandoval, los mejores trajes para usted, caballero, en Sandoval. Trajes 100% a la medida. Vamos a arrancar este noticiario, y es que el día de hoy, a muy temprana hora, comerciantes de la calle Octava en el sector oriente de Delicias se manifestaron, cerraron esta vialidad ya que se encuentra en malas condiciones, bastantes baches, y esto ha causado molestia. Con anterioridad pues les echaron caliche, se levantó por completo, ha causado de cierta manera pues bastante polvo que se introduce a las oficinas, que se introduce a los locales, y esto ya tiene cansado a los locatarios de esta vialidad. Enrique Díaz, secretario municipal, los atendió, acudió al llamado y llegaron a un acuerdo entre ellos. En la próxima visita te comprometes a traernos el papel donde ya, que tú dijiste que a la Junta de Aguas se le había pasado un oficio para que hiciera el presupuesto por aquí. Te comprometes en los 15 días de enero a traernos ese documento. Puede ser a mediados de enero, la segunda semana, ya que regresen las dependencias ya más normal, se establezcan las normalidades incluso de todas las actividades cotidianas y vamos avanzando con eso. No hay problema. ¿Cuándo va a ser? Yo ahorita lo veo con obras públicas. Si gustan ustedes me dan un teléfono y me reporto más tardecito para que ustedes sepan, incluso para que no haya vehículos y puedan ellos arrojar e instalar eso. ¿Sí? Mire, es un tema con un problema grave de pavimento en la avenida Octava Oriente. Desgraciadamente ya está muy dañado el material, toda vez que es una vialidad que se ha utilizado para desfogar el tráfico cuando ha habido colapsos de drenaje en la avenida Séptima. Entonces, platicando con ellos, ya han hecho algunas gestiones, solo que se ha complicado un poco atenderlo porque, en primer lugar, tenemos la situación del cambio de la parte del drenaje y de las tomas de agua de esta vialidad, porque hay una parte colapsada del mismo, entonces tendría que entrar la Junta Municipal de Agua para poder hacer el cambio, la reposición correspondiente y luego poder ver el tema de una nueva pavimentación. ¿Hubo acuerdos con los vecinos? Sí, y les comentaba que lo primero que tenemos que hacer es lograr que la Junta de Aguas haga la reposición y luego ya ponernos de acuerdo para conformar una bolsa en donde participen los vecinos que colindan con esta vialidad y el propio municipio para poder lograr pavimento nuevo y obviamente aquí creo que lo más recomendable sería el concreto, que obviamente es más caro. ¿Y la dimensión aproximada que pudiera llevarse esto? Mira, yo estimo que si es pavimento de asfalto debe ser alrededor de unos 5 millones de pesos, si es concreto pues debe ir a unos 8. Es importante porque es un tramo que tiene una longitud importante. ¿Los mismos vecinos cerraron esta vialidad? ¿Permanecerá cerrada? No, yo creo que la van a aperturar. Hay un compromiso ahorita de por lo pronto darle tratamiento con caliche y estar regando porque tienen el tema de los polvos también que afecta sus vías respiratorias. Entonces, desgraciadamente sí hay unas zonas muy dañadas de la vialidad, entonces la única forma es con caliche porque ya no se puede bachar. ¿Ya estaba considerado el proyecto para esto? Ya se había platicado. Proyecto como tal, como vialidad no, ¿por qué? Porque nosotros no presupuestamos hasta que no hay en un momento dado el tema de la reposición de las instalaciones hidrosanitarias y en segundo lugar sí ver con ellos también
la conformación de un fondo en donde participen con nosotros. El alcalde está interesado en atender, obviamente bajo la idea de que tenemos que conformar una bolsa entre las dos partes. ¿Saben cuánto le correspondería a los beneficiarios? No, te digo, no tenemos un presupuesto exacto ahorita, sin embargo, pues pudiéramos hablar de un 50%. Algo importante, aquí también colindan algunas dependencias federales, creo que ellos pueden ayudar a gestionar un recurso. Es más, simplemente con ayudarnos a que llegue el Repube, que está pendiente desde el mes de septiembre, pues eso nos puede ayudar a nosotros. Están muy participativos aquí ahorita. Sí, así es, obviamente molestos pero receptivos y creo que a la brevedad se pueda trabajar con ellos y solucionar el problema. Y sobre este tema fue cuestionado el alcalde de Licias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, indicando que esto ya es un tema meramente político, sobre todo porque en esta vialidad está el despacho, nombre y apellido, del contador público Jaime Beltrán del Río, papá de lo que viene siendo Rocío Beltrán del Río, quien actualmente es regidora del honorable Ayuntamiento de Licias. Ojo, Rocío Beltrán del Río, pues ya prácticamente están esperando que la palomen o le pongan tachita para ser candidata a la presidencia municipal. Ya hizo su preregistro como precandidata. También indicó, indicando el alcalde, de que pues prácticamente la regidora sabía del presupuesto participativo que el pasado fin de semana se acaba de realizar la votación y por qué no lo metieron ahí. Además, agregando al alcalde de que pues esta es la oficina de bienestar. Pues ojalá que también bienestar le echar la mano para bajar recursos de lo que viene siendo gobierno federal para llevar a cabo la pavimentación de esta. En lo que es Juana Chana, que si es candidata o no va a ser candidata, pues los demás, ¿qué? Los demás ciudadanos, ¿qué? Pero aquí está la respuesta del alcalde de Licias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García. Quien convoca a los medios de comunicación, entiendo que es familiar de una regidora que está queriendo contender, primero. Dos, en una lógica muy simple, en una lógica ranchera, pues ella es parte del ayuntamiento, ella conoce el presupuesto participativo, pudieron haber inscrito esa calle. Si no lo hicieron es porque no les interesó y querían dejarlo pues, para empezar a hacer un poquito ahí de golpeteo, y luego da la casualidad que ahí pues está el negocio familiar, ¿no? Ahí tienen la ubicación del negocio familiar. Digo, independientemente, nosotros estamos para atender a todos los de licencias, pero hay esquemas, hay mecanismos. Ella pudo haber dialogado con el secretario municipal sin ningún problema, con el director de obras públicas, con un servidor, y pudimos haber llegado a un acuerdo. Incluso, es más, le pudimos haber pedido ayuda para que trajeran el recurso. Y luego pues traen su uniforme, ¿no? de campaña, además, ahí los que estaban manifestándose ligado a lo que está ahí de las oficinas del bienestar. Es más, pues ahí están las oficinas del bienestar, que es del gobierno federal, no le cuesta nada al gobierno federal mandar un poquito de recursos para atender sus oficinas aledañas, ¿no? Eso. Bueno, y también tenemos una entrevista con el alcalde de Licias. Desde el mes de septiembre no se ha logrado bajar el recurso por parte del gobierno federal, o más bien gobierno federal no ha mandado el recurso del Repube, esto de los vehículos que fueron nacionalizados. Y también comenta en la entrevista del alcalde que pues parte de lo que ya se mandó fue puesto en la Fernando Baeza. Y ahí el tema de pavimentación para algunos sectores. Fíjate que empezamos a detectar que de lo que está cobrándose en torno a los vehículos de procedencia extranjera, el dinero empezó a llegar como que medio a cuentagotas. No sé si es un procedimiento normal en los restos, en los municipios del resto del estado o así en el país. Sin embargo, literal desde que comenzó septiembre pusimos un poquito más de un registro para podernos quedar nosotros con datos. Y literal desde septiembre a la fecha no nos ha llegado recurso y sí es una buena cantidad de dinero la que la gente ha ido a pagar para regularizar su vehículo de procedencia extranjera. Yo creo que superamos fácil los 5 millones de pesos que aún están sin entregar al municipio. ¿Se podría traducir en obras como se había pactado? Todo 100% es para obra. El decreto federal, que se le agradece a la presidencia de la República, eso dice que el recurso que llega va 100% directo a pavimentación. En algunas calles ya llevamos algunas hechas así lo hemos ido reconociendo como en algunos tramos de la Fernando Baeza. Sin embargo, de septiembre para acá no ha llegado el recurso.
¿Se teme que sea por el tema político, los colores? No creo. Yo esperaría que no. Yo digo, a lo mejor estoy pensando que traen déficit presupuestal ellos en algunas otras áreas y están moviendo el recurso para otro lado, pero pues al final del día nosotros hemos pedido el recurso, tenemos el registro de todo lo que se ha pagado. Pues es una manera muy sencilla porque tenemos la serie del vehículo, el año, lo que pagó, el nombre de la persona. O sea, tenemos un registro completo para poder demostrar esos alrededor de 2.500 trámites que siguen sin pagársele o regresarle ese dinero al municipio. El día de hoy en una plaza comercial en el oriente de esta ciudad, una persona que, se dirigía a los sagrados alimentos, llegó, se sentó, pidió la carta. Cuando pidió la carta, locatarios de esta plaza comercial lo alcanzaron: señor caballero, su vehículo se le está incendiando, su vehículo se le está quemando, en el interior del automóvil se ve el fuego. Los mismos tenían, los locatarios tenían extintores, empezaron a sofocar el incendio, en lo que llegaban los bomberos, y la información la tenemos por parte del primer oficial del departamento de bomberos, el joven Yáñez, y esto fue originado por parte de un cortocircuito en uno de los asientos. Sí, mira, siendo las 16 horas con 27 minutos, se recibe el llamado por parte del C4, donde nos indican que en lo que es la Plaza Bonita, aquí en el sector oriente de la ciudad, se está incendiando un vehículo, por lo cual llegamos en la máquina 19. Ya una vez en el lugar observamos lo que es un automóvil Volkswagen Lupo 2005 color gris con placas del estado de Chihuahua, el cual pues ya le habían aplicado lo que es un extintor de polvo químico seco. En el interior, al hacer una revisión, se observa que al parecer fue un cortocircuito en uno de los asientos, en el asiento del conductor. Al hacer una entrevista con el propietario, comenta que no tenía ni 15 minutos que llegaron a este lugar para comer en un restaurante, el cual pues ahí les avisaron rápidamente que el vehículo estaba saliendo bastante humo, por lo cual hicieron rápidamente el llamado. Aquí pues procedimos a hacer la revisión, así mismo para descartar que el fuego fuera a reiniciarse, el cual pues aquí se le hace la recomendación de que lleve su vehículo con un eléctrico o un taller eléctrico para que le chequen bien a fondo qué fue lo que ocurrió, por qué fue este cortocircuito. Con fractura de pierna fue lo que dejó un motociclista que iba a alta velocidad, no se percató que estaba un tope y salió volando, salió proyectado de la motocicleta, resultando con esta lesión antes mencionada. Sí, así es, entra un reporte ubicado en lo que es la avenida Quinta Poniente, frente al número 1209, donde se presenta un accidente vial. Arribando al lugar, nos percatamos de que se encuentra una motocicleta y el conductor lesionado a un costado. Al entrevistarnos con él, manifiesta que viene circulando sobre la avenida Quinta Poniente, y al llegar frente a dicho número, se encuentra un tope, un reductor de velocidad, manifestando que no lo observa, por lo cual al momento del impacto con el reductor, pierde el control de su verticalidad y metros adelante derrapa para caer sobre la cinta asfáltica. ¿Daños materiales? Daños materiales estaríamos hablando, son leves, aproximadamente unos 2,000 pesos. ¿Lesiones de consideración? Sí, al parecer sí, nos comentaba lo que es el joven del paramédico de la ambulancia, que presenta al parecer una fractura en una extremidad derecha. Y otro accidente vial donde, de nueva cuenta, otra motocicleta, ya esto es muy repetitivo día con día, fue en la 27 y Sexta en el sector sur. Y es que hay una de las vialidades de que a lo mejor no son muy continuos los accidentes, pero sí los conatos son de a diario. Hay que hacer mención, mi compañero Mike Villalba, el día lunes, espero no equivocarme, se registró otro accidente vial ahí en ese mismo punto, y pues ahora otro. Aquí un motociclista también resultó con lesiones leves, tuvo que ser atendido por paramédicos en el lugar de los hechos. Así es, bueno, se nos hace llegar el reporte del oficial Fabián Macías, en el cual registró un accidente en la calle 27 y cruce con la calle Ricardo Flores Magón, la colonia Tierra y Libertad. Aproximadamente a las 15 horas con 10 minutos, un vehículo de la marca Jeep tipo Cherokee, color verde con matrícula del estado de Chihuahua, conducido por el señor Ochoa Valadez, de 56 años, se impacta contra una motocicleta Honda color blanco, modelo 2017, sin matrícula de circulación, que era conducido por el señor César, de 48 años de edad. Los daños se aproximan a 4,000 pesos en ambos vehículos. Se aseguraron ambos vehículos para una cita de conciliación aquí en el departamento de vialidad. El conductor de la motocicleta fue checado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, resultando sin lesiones leves.
Cada pesito que usted le pone en el parquímetro, a lo mejor usted no lo ve reflejado en su domicilio, pero sí algún familiar, algún hijo se ha visto beneficiado. Esto con techumbre en alguna de las escuelas, con mini split también en las escuelas. Algún sobrino pudo tener la oportunidad de viajar a un encuentro deportivo con un precio módico, porque muchas veces las escuelas deportivas acuden a parquímetros, ocupamos una ven, nos cuesta 60,000 pesos el traslado y de vuelta, tantos días. Estoy poniendo precios, Nosotros te damos 20 y tú pones el resto. Correcto, es algo bueno. Iglesias también se han visto beneficiadas con parquímetros y han sido en total 11 millones en este año 2023. Mira, precisamente lo veíamos en la junta de este mes de diciembre, que sí nos falta hacer el corte de este mes, más sin embargo ya tenemos un récord en la historia de estacionómetros que hemos donado. Vamos a cerrar el año con más de 11 millones de pesos donados, en lo que va nomás de 2023, tanto a las asociaciones civiles, el sector salud, el sector deporte, el sector educación y el sector cultura, que son los 5 rubros que manejamos nosotros ahí dentro del Consejo Municipal de Estacionómetros. Y bueno, todo esto gracias a ese pesito que estamos poniendo. Cabe mencionar la buena administración del Consejo y gracias a ese conjunto de acciones, bueno, estamos entregando nomás en 2023 más de 11 millones de pesos directos a la ciudadanía en apoyos. Esos apoyos son muy beneficiosos para la gente. Definitivamente sabemos que en el tema del deporte, por ejemplo, se los estamos dando directo a los clubes deportivos para que ellos vayan a las clínicas correspondientes, participen en los torneos necesarios para que, bueno, los niveles competitivos salgan adelante. En el tema de salud, pues bueno, en mucha comunicación con los hospitales, hemos estado ejerciendo recursos en lo que ellos necesitan. Sabemos que lo que se le da al hospital, pues bueno, le beneficia a la ciudadanía jalisciense, que va y se interna, que recibe una atención, etcétera, etcétera. No se diga las asociaciones civiles, que si estamos entregando, no sé, me imagino que 4 millones de pesos en un año, ellos lo multiplican gracias a ese trabajo que hacen de manera, ¿cómo te diré?, casi voluntario, y ese recurso sabemos que se está multiplicando. Seguir invitando a la gente que echó su pesito en el parquímetro. Sí, definitivamente creo que tenemos esa cultura aquí en Delicias, sabemos que el pesito que se está depositando está bien usado en la misma ciudadanía. Vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con mucha más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Hace aproximadamente 2 meses tuvimos una entrevista con Alfonso Rodríguez, quien viene siendo director de Obras Públicas aquí en el Gobierno Municipal de Delicias, y nos hablaba de los trabajos que realizaban la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y Gobierno Municipal, esto para lo que viene siendo el drenaje en parte de la ampliación de la colonia Revolución. Y el día de hoy se dio el arranque a estos trabajos que son de manera urgente. Más de 300 personas se verán beneficiadas
en este gran proyecto de la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Junta Central de aquí de Delicias. Ahorita son 300 familias las que van a ser beneficiadas con esta obra. Mucha diferencia, Inge, entre el antes y el después al contar con drenaje. Sí, yo les decía totalmente, y además aquí el suelo es muy duro y las fosas sépticas pues casi no permiten que se permee el agua residual y lo tienen que andar buscando un camión Vactor o alguien que les desasolve o hacer otras más. Dicen que hay casas de 2 o 3 fosas sépticas para eso. Estamos hablando de la inversión, ingeniero. Son alrededor de 2 millones, poco más de 2 millones de pesos. Son alrededor de 572 metros lineales de tubería de PVC serie 20 de 8 pulgadas. Son alrededor de 96 descargas domiciliares. La que se ¿A dónde se conecta? Todo esto se va a descargar a lo que es una planta que tenemos aquí, una fosa séptica, una planta de tratamiento. Una planta residual, una planta laboral. Okay. Que se va a descargar eso para proceso. Son alrededor de 3 meses más o menos. De verdad que agradecerle a la gobernadora Maru Campos, a Mario Mata de la Junta Central de Agua y Saneamiento, a Guris, director local, porque venir a meter el drenaje aquí es venir a partirse la Mauser un buen rato, y algunos de los fierros ahí quedan, ahí se echan las cuchillas, ahí quedan, no hay equipo, maquinaria que aguante, y eso se agradece mucho, porque al final del día, Inge, cuando a mí me tocó llegar aquí, debo decirte que batallábamos todavía mucho con el drenaje, y era un sufrir ahí en la casa, con mi madre, con los niños, éramos, de toda la calle éramos nosotros y solo el vecino de la esquina vivíamos en esa. Tenemos una entrevista con el ingeniero Mario Mata Carrasco, quien viene siendo el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento en el estado de Chihuahua. El tema del Dren Laguna Seca, esta obra donde ya la esperan todos los habitantes del fraccionamiento Fonapo, Nuevo Delicias, Refugio, todos aquellos lados donde, pues bueno, el aroma es de una manera ya fastidioso. Uno ya se acostumbró a vivir con este aroma. Se va a empezar a trabajar en el próximo año y sobre todo para conectarlo en lo que viene siendo la parte de la séptima en el sector oriente. Entonces la obra va a llevar tiempo en hacerse, pero lo importante es que ya se va a empezar a realizar. Si luego pues sigue el colector del Dren Laguna Seca, déjeme nomás decirle, no es el pluvial, porque mucha gente que es el pluvial, ese que tiene muchos años que no se ha hecho, ese no es de nosotros, ese le corresponde a obras públicas, ¿verdad? El de nosotros es el drenaje doméstico, que también por muchos años se tira hacia el drenaje pluvial y eso provoca malos olores, provoca malestar en la gente de la Fonapo, ahí del Nuevo Delicias, hasta Los Laureles, la Fonapo, y hay otro fraccionamiento allá adelante. Todos ellos van a ser beneficiados, es la primera fase, porque después seguiremos por toda la calle de las Industrias hasta conectarnos en la calle séptima para terminar ya con ese problema del drenaje doméstico. El visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en el municipio de Delicias, en su oficina, el día de hoy fue entrevistado por mi compañero Fernando Castro sobre la situación de la cantidad de asesorías que ellos han tenido en este año 2023. La información es la siguiente: hasta el 30 de noviembre, la contabilidad eran arriba de 680 asesorías. Y en esta ocasión ya no son las direcciones de seguridad públicas de la región centro-sur del estado de Chihuahua las que más han sido señaladas. Ahora son las financieras. Fíjense nada más. Un tema delicado y más cuando se trata de cobrar, que lo hacen en ocasiones a deshoras, llamadas telefónicas, amedrantando. Y bueno, son los que hasta ahorita han sido más señalados en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sí, te comento, durante el ejercicio de este año tenemos registradas un total de 680 asesorías registradas a lo que va al último día de noviembre. De esas versan mucha problemática en torno a problemas con financieras, con los particulares. Pues vienen, acuden, les damos la orientación y en la manera posible los canalizamos a la Defensoría Pública, que nos hace el favor de ayudarlos con tramitología. El tema también de laboral, tenemos muchas personas que se acercan por cuestiones laborales, despidos injustificados o la falta de pago de algunas prestaciones.
Ese es un tema recurrente aquí en la región. Por otro lado, esta oficina ha recibido cerca de 200, ha hecho cerca de 200 gestiones ante las diferentes instituciones de gobierno estatal, municipal y federal. Destacamos mucho la colaboración con centros de salud. Nos dan mucho apoyo ahí los directores, gracias a la buena comunicación que se tiene con ellos, nos facilitan algunas situaciones. Y comentarte pues que hemos se han recibido cerca de 900 a 1000 personas en esta oficina regional en la ciudad de Delicias, y de las cuales de todo el grupo o alcance que han tenido sus problemáticas, se han radicado cerca de 45 quejas en lo que va este año, a las cuales también se les ha dado solución en las 2 visitadurías que comprende esta oficina. Y estamos pues trabajando a marchas forzadas para cerrar este año con la menor cantidad de expedientes abiertos. ¿Estos números son de inicio de este año hasta el 1 de noviembre? Correcto, el número de atención se genera y se inicia cada año a partir del 1 de enero, y hacemos un corte anual, mismo que va a ser informado por el presidente de la Comisión Estatal, el licenciado Néstor Armendáriz, en próximos meses. Tenemos en entrevista a la regidora del partido Morena, Rocío Beltrán del Río, de la que hablábamos hace un momento. Fíjese que nada más ellos ya están esperando el tema de a quién van a palomear en cuestión de la candidatura a la presidencia municipal aquí en Delicias. Pues suena fuerte de Rocío Beltrán del Río, sonó muy fuerte, o sigue sonando fuerte, la doctora Nora Agüeros, y el que a lo mejor aquí, así de cierta manera, se la está navegando por debajito del agua, sí, por debajito del agua, ya mostró su interés, ya lo tuvimos aquí en entrevista en una ocasión, es nada más y nada menos que Luis Villalobos Maínez. Son los 3 que más se han escuchado para buscar la candidatura por el partido Morena a la presidencia municipal. Ojo, son 3 precandidatos interesantes. En la cuestión del Senado ya se van a conocer, si es mujer va a ser la diputada Andrea Chávez, y si es hombre, lo que viene siendo el género para la candidatura como senador va a ser Juan Carlos Loera. Sí, escucho bien. Febrero las definiciones. Sí, el 3 de enero publican quienes pasamos a la siguiente etapa de la encuesta. Y ya de la encuesta es aproximadamente un mes, un poquito más el proceso, y luego ya, pues para marzo ya tiene que estar definido las candidaturas locales. ¿El tema de las senadurías ya está definido? Ya pues anoche salieron las publicaciones, todavía faltan algunos estados de la República, pero pues ya de Chihuahua ya salió la definición para Andrea Chávez de mujer y Juan Carlos Loera de hombre. ¿Unidad en estas 2 propuestas? Sí, se tiene que llegar a la unidad independientemente de los proyectos de cada uno de los aspirantes, y que cada distintos grupos apoyamos a cada uno de los aspirantes. Independientemente de eso, pues el proyecto es el plan C. Y también hubo reparto, por llamarlo de alguna manera, para el resto de los partidos que vienen coaligados. Por ejemplo, el PT irá solo en algunas tareas, como la Diputación Federal, el Verde a la presidencia de la municipal. ¿Afectará, al final de cuentas, lo que buscaban en la coalición? Yo creo que no, porque pues el proyecto sigue siendo el mismo. El proyecto es que la Cuarta Transformación llegue aquí a Chihuahua, y ya los acuerdos de las alianzas, bueno, pues ya eso es un tema que se tiene que consensar. Todavía no está totalmente definido, todavía no está completamente definido. Parece ser que el Verde por intereses del partido y de mantener su registro, parece que a nivel estado se va a ir solo, como en el 2021. Pero todavía no se define bien, parece ser que así va a ser, pero esperaremos a ver si finalmente si se unen a la alianza o si se van solos. Agradezco su fina y amable atención, y también agradecemos a lo que viene siendo la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto Ornelas, igual que aquí en Delicias, de entrada por salida, únicamente estar presente en un convivio que nos realizaron para Posada de los Medios de Comunicación. Gracias, alcaldesa. Las cuestiones laborales, tuvimos que regresar a hacer este noticiario, pero ahí estuvimos conviviendo un rato con los compañeros de los restos de los medios de comunicación. Gracias, que tenga usted una excelente noche.
Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.